Históricamente a las personas con discapacidad intelectual erróneamente se les ha etiquetado o se les ha considerado como personas torpes, incapaces. Incluso se les ha considerado que son personas que no se pueden educar, que no pueden tener una profesión, que no pueden tener una carrera. De hecho, a las personas con discapacidad intelectual en su vida adulta se les considera como niños, tanto así que sus decisiones personales las toman sus familiares o sus cuidadores, decisiones tan íntimas y tan propias como son las de tener hijos, al grado que a las personas con discapacidad intelectual, a muchas de ellas se les ha sometido en contra de su voluntad a cirugías para evitar que tengan hijos. Con el paso de los años, muchas organizaciones, y de hecho lideradas por personas con discapacidad, han trabajado para que haya un cambio de paradigma, para que se visibilice a la persona con discapacidad intelectual como una persona que puede tener autonomía, como una persona que puede tener una profesión. Si bien es cierto que la discapacidad intelectual altera y puede presentar limitaciones en la forma como se interactúa con el entorno, en las habilidades de aprendizaje y de socialización, también es cierto que con los ajustes razonables de acuerdo al enfoque del diseño universal, la persona puede conseguir un grado de progreso y de autonomía en su vida intelectual y en su vida personal. También se ha trabajado con el paso de los años para replantear y reutilizar, o más bien, cambiar los términos que se utilizan para referirnos a las personas con discapacidad intelectual, puesto que anteriormente incluso personas profesionales como psicólogos, psiquiatras, docentes utilizaban términos como retrasados mental, subnormales, que no son capaces, entre otros. Pues se ha analizado y se ha llegado a un consenso de que son términos que deshumanizan a la persona, que de hecho les quitan un grado de dignidad y suelen ser pues incluso peyorativos, por lo cual se ha ido cambiando este término y desde el año 2012 en adelante se ha empezado a utilizar el término discapacidad intelectual o discapacidad cognitiva, que son términos que dan la dignidad que merece la persona. De hecho, visibilizamos primero a la persona con, porque siempre hay que ver primero a la persona antes que la discapacidad. Sabemos que discapacidades intelectuales o cognitivas pues son varias. Por ejemplo, está el síndrome de Asperger, el TEA, trastorno de espectro autista, está el síndrome de Down, entre otros. Pero sabemos que cada uno se presenta diferente. Cada persona lo expresa y lo vive de una manera diferente. Las características son diferentes. No todas las personas que tienen síndrome de Down, no todas las personas que tienen TEA son iguales, ni en sus rasgos físicos, ni en sus rasgos cognitivos, ni en sus rasgos emocionales. Todos son diversos, como todos los seres humanos. Además de eso, es importante que tengamos en cuenta que una discapacidad intelectual o cognitiva no es una enfermedad. Por lo tanto, no hay que buscar una cura. Pueden haber tratamientos, terapias de lenguaje, entre otros, que van a ayudar a que la persona pueda mejorar sus habilidades en la interacción social, en la interacción con el entorno, o sus habilidades de aprendizaje. Sin embargo, hay que tener en cuenta que entre la variedad que hay de las discapacidades cognitivas y la diversidad que hay dentro de cada persona, pues para cada persona hay un ajuste razonable diferente y para cada persona hay un modo de trabajar y de socializar diferente. Además de eso, es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de una persona con discapacidad intelectual, también hablamos de una familia y de un grupo social que interactúa con ellos. Entonces es bueno tener en cuenta a la persona con discapacidad intelectual, pero es muy importante tener en cuenta las vivencias y las experiencias y el sentir de la familia que hay en acompañamiento a la persona con discapacidad intelectual.